Quien pretenda ver a los griegos como un montón de gente clara, sobria, armoniosa, que no tenían muchas complicaciones en su vida, fracasará en entender cómo es que estos llegaron hasta la filosofía. Del mismo modo, quien pretenda ver a los griegos como un montón de rebeldes que incurrían en toda clase de transgresiones artísticas, también se verá distanciado y un poco extrañado por su filosofía. Los griegos, la verdad es que eran tan virtuosos por no tener tantas pretensiones, por no tener tantas modas. Y esto se ve con bastante claridad en su arte e incluso en su filosofía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Víctor Marías Piel Divina y esto es de Iki, donde hablamos un poquito de filosofía, de arte, de psicología. Y bueno, ya habrán otros temas por ahí que también traeremos a colación. Si consideras que esto te interesa o encuentras valor en este video, por favor considera dejar un like, suscribirte, quizás dejar un comentario, quizás desmentir algo que estoy diciendo. La verdad es que cualquier clase de feedback me ayudaría muchísimo. Los 7 antiguos sabios de Grecia eran considerados los hombres más virtuosos de toda Grecia. Y la verdad es que no eran considerados filósofos por el carácter proverbial, casi mitológico y enmascarado en metáforas de su conocimiento. Estos se enfocaban más en vivir una vida plena, en ser un buen gobernante, en vivir tranquilamente y básicamente vivir bien. Por otro lado, la filosofía comienza cuando nos desprendemos de las mitologías y empezamos a buscar explicaciones naturales, explicaciones, digamos que más científicas, más lógicas y menos arraigadas en la mitología y en el carácter de los dioses para entender el mundo que nos rodea. El mito de los 7 sabios de Grecia comienza en Kos, con unos pescadores que le habían vendido por adelantado su pesca a unos viajeros de Mileto. Resulta que en esta red de pesca consiguen el trípode de Helena de Troya, o ¿cómo se llama eso? El tridente de Helena de Troya. Obviamente los pescadores no le quieren dar este tridente a la gente de Mileto y bueno, cuando se va a comenzar una guerra entre estos dos pueblos, acudimos al oráculo de Delfi y el oráculo de Delfi, ¿qué es lo que dice? Denle el tridente al hombre más sabio del mundo, que en ese momento el oráculo designa como Tales de Mileto. Al ir a llevarle el tridente a Tales, Tales dice: no, yo no soy el hombre más sabio de toda Grecia. Dénselo a Bías. Cuando este tridente llega a Bías, Bías dice que no, dénselo a Solón. Solón dice no, dénselo a Pítaco y así vamos y vamos y vamos hasta que eventualmente el tridente vuelve al oráculo y bueno, finalmente el tridente se utiliza como una suerte de homenaje para el dios Apolo, el dios del logos, el dios de la razón. Respecto a los 7 sabios, tenemos unas listas como un poquito mezcladas. Tenemos claridad que tenemos a Solón, tenemos a Bías, tenemos a Pítaco y tenemos a Tales. Pero respecto a los otros 3, bueno, la lista por ahí se encuentra un poquito más mezclada. A veces tenemos a Cleóbulo, a veces tenemos a Periandro, a veces tenemos a Ferícides. E incluso en algunos momentos hay gente que mete a Pitágoras dentro de los 7 sabios de Grecia, a quien la verdad yo considero o creo que también es considerado más como un filósofo presocrático o preplatónico, que bueno, ya vamos para allá. Con los filósofos presocráticos usualmente entendemos el principio de la filosofía. Estos son considerados como los primeros filósofos o los primeros pensadores que se despojaron de las explicaciones mitológicas, de las explicaciones de el dios está triste, o el dios está feliz, o el dios está contento, o Dios está lo que sea. Los filósofos presocráticos se interesaban por la cosmología, por el principio y sustancia del universo, se preocuparon por cosas como la ética, la religión, el mundo natural e incluso la sociedad humana. Intentando poder proveer al mundo de explicaciones naturales, se desprenden de la mitología y empiezan a buscar patrones en la manera en que el mundo natural funciona alrededor de todos nosotros. Un poco parecido al principio de la ciencia, ¿no? Diríamos que aquí empieza a comenzar el pensamiento científico, si es que, bueno, puedo caer en ese sobre-reduccionismo. Los filósofos presocráticos o preplatónicos se caracterizaron por buscar un arqué, un principio primario, lo que es una redundancia, pero un principio primario del mundo, un principio que no puede ser explicado por algún otro principio y que da explicación a todo el mundo natural que nos rodea. Esta palabra, el arqué, fue tomada de los poemas de Hesíodo e incluso de la adoración a Orfeo y bueno, fue poco a poco llevada hacia la filosofía, la cual se adueñó por completo de ese concepto. Arqué quiere decir primario o primero. Teníamos, por ejemplo, pensadores como Heráclito, quien decía que lo único que es real es el cambio y que por ello decía, yo creo que el arqué o el principio de todo es el fuego. Después de él tenemos a Anaxímenes que decía no, es el aire. O Demócrito que creó la idea del átomo e incluso
Anaximandro, que después dijo, no, el átomo no puede ser, tiene que haber algo más pequeño, y creó lo que conocemos como el apeirón. Pero a quien quiero llegar es a quien, si no me equivoco, fue el primero en dar una explicación primaria, un principio unitario de la realidad, nuestro famoso Tales de Mileto, que ya lo estamos repitiendo de los 7 antiguos sabios de Grecia. Para Tales, lo único que era real era el agua. ¿Y por qué Tales es tan importante? ¿Por qué consideramos a Tales el primer filósofo de la historia? Que cabe decir, es un sesgo, pero bueno, es un sesgo en el que más o menos todos ya hemos acordado y no creo que esté cayendo en mucho error, o no creo que venga algún fantasma griego a jalarme las patas en la noche y decirme, no, yo fui el primer griego del mundo, el primer filósofo. ¿Por qué Tales es tan importante para la historia de la filosofía? Bueno, Tales, primero que nada, es el primer pensador que se desprende de las mitologías, de los dioses, y dice, no, yo quiero conseguir un principio natural, yo quiero conseguir algo que está aquí en la realidad palpable por nosotros y que explica los otros sucesos que ocurren. Incluso Tales llegó a predecir un eclipse solar o un eclipse lunar, y cuando todo el mundo alrededor, cuando todo el pueblo decía como que, oh, ¿cómo lo hiciste? Mago, oráculo. Dijo, no, bro, o sea, hice cálculos, hice un poquito de lógica, ¿sabes? Y ya, y en realidad acertó cuando predijo este eclipse. De la misma manera, con Tales superamos el estado como esporádico y proverbial del conocimiento. Antes el conocimiento era pasado de boca en boca y ya. Y de vez en cuando salía un dicho y nos pasábamos unos dichos como, no sé, pez que se duerme se lo lleva la corriente. A quien madruga, Dios lo ayuda. Y ese era pretty much la manera en la que todo el mundo entendía el conocimiento en ese momento. Tales dijo, no, mira, yo quiero crear un sistema que sea coherente y que pueda explicar otras cosas. A lo que voy con el siguiente gran aporte de Tales. Tales fue el padre de la ciencia gracias a 3 importantes factores. Primero que nada, el pensamiento conceptual. Segundo, la sistematización de las ideas, y por tercero, por crear lo que podríamos decir es la primera teoría, una explicación unificada del mundo, una explicación unificada de la naturaleza que nos rodea. La filosofía entonces sería una imagen que presenta la existencia universal a través de conceptos que están lógicamente interrelacionados. Concepto o idea que la verdad cuadra perfectamente con nuestro amigo Tales. No obstante, es importante señalar que Tales era considerado sabio por muchas otras razones que no tienen que ver con que lo llamemos hoy en día el primer filósofo. Es en retrospectiva que realmente podemos ver qué tan grandes fueron los aportes de Tales de Mileto. No obstante, como dije, continuaré llamándolo el primer filósofo, pero esto es un sesgo o es incluso un poquito arbitrario de mi parte decirlo. Ahora, ¿por qué filósofos preplatónicos y no filósofos presocráticos? Es muy importante señalar que Grecia creó los primeros filósofos arquetipales, o incluso podríamos decir que Grecia creó todos los tipos de arquetipos para los filósofos. ¿A qué causa debemos que no haya concordancia o que no haya necesidad de acuerdo entre ninguno de estos filósofos? Bueno, porque en ese momento los filósofos no tenían clase social. No había tal cosa como ya decir, no sé, el sesgo de autoridad. ¿Por qué? Porque todos son básicamente hijos primogénitos de la misma madre, la filosofía. La idea de filósofos preplatónicos la tomé de un libro de Nietzsche que se llama Los filósofos preplatónicos, y básicamente lo que Nietzsche quiere decir es que todos los filósofos antes de Platón tenían una manera única de hacer filosofía, de hacer conocimiento, de pensar. Es de esta manera que a través de su método único ellos aprendían y se aproximaban a la realidad que vivían. Por ello, podríamos decir entonces que Platón es el primer filósofo mixto, tanto en su filosofía como en su tipología filosófica. Podríamos decir que Platón tenía el orgullo de Heráclito, la visión melancólica, secretiva e incluso legislativa de Pitágoras, y por otro lado la parte reflexiva y dialéctica tan importante que es en Sócrates. Los presocráticos o los preplatónicos, como ya dije, abordaron una variedad admirable y enorme de maneras y formas de pensar. Un pueblo o una región usualmente genera un tipo de filosofía, ¿no? Uno a veces habla de los filósofos alemanes, a veces hablamos de los filósofos chinos, podríamos hablar de los filósofos latinoamericanos, pero
Grecia parió cuánta clase de filosofía, cuánta clase de filósofos. Podríamos decir que en Grecia se generaron todos los tipos de filósofos que han habido a lo largo del mundo y que sencillamente lo que nosotros hemos ido haciendo en la modernidad es llenando huequitos, llenando lagunas mentales que para el momento serían poco o nada accesible para estos pensadores, pero que poco a poco con los avances tecnológicos o científicos nosotros nos vemos en la capacidad de entender y de analizar o estudiar. Es aquí en Grecia que la existencia mundana, la existencia de los humanos, se vuelve digna de estudio. ¿Y cuál es el más mundano de todos los problemas? ¿Cuál es el más mundano de todas las cosas que podemos estudiar? El ser. Con ello nacen los jónicos o la escuela de Mileto, lo que Aristóteles llamaba los físicos. ¿Por qué físicos? Bueno, porque intentaban dar explicaciones físicas, empíricas, palpables, observables de la realidad y de todos los fenómenos a los que estábamos sujetos los humanos. Llegamos a la escuela de los heliáticos. Los heliáticos se dieron cuenta inmediatamente de lo difícil y lo que para ellos era un garrafal error de intentar abordar el ser desde explicaciones físicas o explicaciones naturalistas. Es por ello que los heliáticos entonces infieren un mundo espiritual, un mundo mental, un mundo que está más allá de lo que podemos ver y palpar. Con los heliáticos nace la oposición cuerpo y alma y aunados en esta misma narrativa volvemos al problema del conocimiento, el ser, el propósito, la razón. Todos estos problemas ¿de quiénes? De los preplatónicos. Para concluir y cerrar el video, bueno, yo creo que es menester entender a estos filósofos y conocer a estos pensadores, porque quien no conoce a los clásicos cae en errores de no darse cuenta de que a veces uno cree que puede estar teniendo una idea muy original, pero que si tú lo estás pensando, probablemente los griegos ya lo pensaron. Así que cuando uno crea tener la razón o crea tener una idea muy genial, yo creo que a veces, o al menos es lo que yo me digo a mí mismo, yo creo que los griegos ya lo dijeron. Si tú tienes una idea, te prometo que esa idea ya los griegos la tuvieron. Como dije, yo soy Víctor Marías Piel Divina, esto es de Iki. Si les gustó este video, por favor déjenme su feedback en los comentarios, consideren suscribirse y muchísimas gracias, hasta la próxima.